Primero voy a volver a chequear si se escucha bien, si me entienden. Bien. Y si en el camino dejo de escucharme bien, me levantan la mano y me lo dicen en voz alta. Buenos días a todos. The Bluetooth device is ready to pair. No tengo ni idea lo que dijo. Bien. Bueno, hoy continuando el trabajo que empezamos ayer, vamos a retomar esta idea de la forma que toma el anhelo en nosotros. Y desde allí vamos a ir a la diversidad. Entonces, como punto de partida, nuevamente, considerar qué forma, incluso verbal, ¿no? De qué forma plasmamos en palabras lo que buscamos. Eso puede ser algo que vaya cambiando con el tiempo, pero puede ser algo que permanezca durante toda esta vida. Quizás la forma en que lo expresemos cambie a veces, pero no el anhelo en sí, no lo que buscamos. Y esto nos conecta con la diversidad, con el hecho de que todo lo que está manifestado, todo lo que vemos alrededor nuestro, se expresa en diversidad. La naturaleza busca la diversidad. En esa diversidad hay mayor experiencia, mayores oportunidades de experiencia para esta vida que está animando todo. La divinidad busca la diversidad para poder expresarse y ganar la mayor cantidad de experiencia. Y esto es algo que lo podemos observar en la naturaleza. La diversidad de especies, la diversidad dentro de las especies. Cuando aquellos que hemos tenido hijos, o sobrinos o nietos, o sobrinos postizos, vemos que en el niño siempre aparece una tendencia que es bastante marcada. Los mismos padres pueden tener 3 hijos completamente distintos, 4 o 5 hijos, completamente distintos. El alma viene con una tendencia. En el pasado, cuando se querían corregir estas tendencias, ¿no? Alguien nacía escribiendo con mano izquierda, se lo forzaba a escribir con mano derecha. Eso creaba grandes dificultades psicológicas a veces. El tartamudismo, por ejemplo, surgía al querer forzar una tendencia hacia otra. Y cosas por el estilo. O sea que, cuando un ser nace con una tendencia muy fuerte hacia el arte, o hacia la música, o hacia la filosofía, o hacia la naturaleza, el coartar eso genera muchos impedimentos, muchos bloqueos. Porque la expresión innata de lo que uno trae es lo más importante, es la nota clave del ser. Y esa es su expresión. Es una de las tareas de los padres, de los abuelos, de los tíos, es poder ver al niño, poder realmente verlo y acompañarlo a que desarrolle lo que trajo. Hay una enseñanza que presentó Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta y que después fue retomada por otros autores. Ella solamente lo expresó de una forma bastante universal y después fue tomada sobre todo por las personas clarividentes,
que escribieron en mucho más detalle sobre esta enseñanza, y es la enseñanza de los 7 rayos. La forma en que, esto vamos a hablar muy poquito, y es simplemente mencionar algo que no es simplemente una expresión a este nivel físico, sino que proviene de una ideación cósmica. Y en la enseñanza dice algo así como que cuando se produce la manifestación universal, se produce a través de estas 7 divinas entidades que tienen distintos nombres en distintas tradiciones. Blavatsky los llama Dhyan Chohans, y ellos traen presentan, plasman en la materia la ideación cósmica, y las plasman en 7 niveles, en 7 formas de expresión. Como van a ver en la página 4 del cuadernillo, ahí hay un par de frases respecto a este tema. Cito a HPB cuando dice: existen 7 grupos principales de Dhyan Chohans, cuyos grupos serán encontrados y reconocidos en cada religión, ya que son los 7 rayos primordiales de la Trinidad. Luego surge este esquema septenario. El ocultismo nos enseña que la humanidad está dividida en 7 grupos distintivos. La humanidad en esencia, ¿no? Nuestro aspecto divino está dividido en 7 grupos distintivos. Y después Geoffrey Hodgson, que fue un miembro de la Sociedad Teosófica de Inglaterra, clarividente, él escribe Los 7 temperamentos humanos, un libro que no está traducido al español, está traducido al portugués. Ernest Wood escribió un libro que se llama Los 7 rayos, ese sí está disponible en español. Y lo que compartí en el cuadernillo está basado en la enseñanza o la forma de verlo de Geoffrey Hodgson, porque hay pequeñas diferencias entre ellos. Y él nos dice, hay 7 tipos principales de seres humanos, cada uno con sus características naturales sobresalientes, atributos y cualidades. Todas las cualidades y poderes están dentro de cada ser humano, pero en cada uno de los 7 tipos principales hay una tendencia preponderante. Entonces, en cada uno de nosotros hay una tendencia preponderante. El conocimiento de estos 7 tipos y sus atributos correspondientes proporciona una clave para la comprensión de la naturaleza humana. Una clave. Eso es importante, creo yo, porque a veces se ha dejado de lado el tema de los 7 rayos cuando se lo trata de hacer muy concreto. Cuando uno trata de etiquetarse o etiquetar a otros dentro de un rayo, por ejemplo, que es algo que no es probablemente cierto. Se dice que para realmente saber la tendencia con la que viene, el temperamento con la que viene la divinidad, el ser divino en nosotros, es muy difícil. Eso es algo que ocurre en los estadios mucho más avanzados. Y que además la personalidad, la parte temporal en nosotros, también tiene tendencias y que a veces pueden estar entremezcladas y ser muy difícil de distinguirlas. A pesar de eso, esto es una clave y vale la pena mirarla. Sobre todo porque cuando veamos las formas en que Geoffrey Hodgson describe estos 7 temperamentos, vamos a ver que encontramos tendencias nuestras, tendencias de otros que podemos ver con claridad,
Y los desafíos que se presentan, no solamente que este temperamento nos da un impulso en cierta dirección, sino que los desafíos que se nos presentan por lo general tienen que ver con un cierto sentido que está relacionado con eso que nos impulsa. O sea que todo aquello que genera una acción también tiene un efecto. Y ese es el punto que es para mí más importante cuando vayamos viendo este cuadro. Entonces, esto no es de ningún modo un intento de etiquetarse o etiquetar a otros, porque muy probablemente no estemos en lo cierto. Pero sí podemos evaluar y reflexionar acerca de las tendencias que se traen, porque son ciertas y son palpables. Y sobre todo son ciertas y palpables cuando miramos hacia adentro. Y cuando empezamos a hacer prácticas de silencio, prácticas contemplativas, prácticas meditativas. La forma en que buscamos, ¿no? Si una persona busca, su anhelo es encontrar la verdad, eso tiene una connotación enorme. Buscar la verdad es una forma muy definida de ese anhelo. Es querer conocer algo, es querer saber qué es lo real. Y es muy distinto de alguien cuyo anhelo es saber qué es el amor o conocer a Dios. En última instancia es lo mismo, pero el lenguaje, la forma y la tendencia es muy distinta. Eso define también nuestra visión de Dios. El temperamento hace que uno perciba la divinidad de una forma también y que la busque de esa forma. Hay personas que sienten la divinidad palpable en la naturaleza, que la naturaleza es el medio y cuando están en ese medio sienten la presencia divina. Si nosotros ponemos a esa persona a buscar la verdad de otro modo, es como cuando con el niño que escribe con la mano izquierda, le queremos hacer escribir con la mano derecha. De algún modo, aunque es difícil, nuestra tarea es descubrir nuestro temperamento, nuestras tendencias, sobre todo las tendencias que nos hacen crecer, las tendencias que nos hacen sentir una expansión. Es como cada uno de nosotros somos una plantita muy, muy definida. Vieron que hay plantas que uno la pone en un rincón, que tiene la luz perfecta, la humedad perfecta, y esa planta se despliega de una manera bellísima y crece. Esa misma planta uno la pone en un rincón más oscuro, con menos agua, condiciones distintas, y la planta se muere o está muy triste. No hay mucha diferencia con nosotros. Entonces, no solo que la tarea es la del descubrimiento propio de eso, sino también poder, aunque es muy difícil, pero poder divisar, observar la tendencia de otros para poder acercarles aquello que puede servirles. Es decir, eso por supuesto que no es requerimiento, pero cuando uno tiene una cierta observación acerca de lo que hace que esa plantita crezca saludablemente, uno puede pensar en cómo sostener eso, cómo nutrir eso en el otro también. Hay un dicho en inglés que dice "We rise by lifting others", que es algo así como que nos elevamos en la medida en que elevamos a otros. Entonces, bueno, como decía, estos 7 rayos son una forma metafórica de hablar de 7 fuerzas primordiales
que combinadas forman todas las cosas existentes. Los rayos están en todos nosotros y en toda entidad viva, pero combinados en proporciones distintas. Si van al final, casi al final del cuadernillo, en las 2 penúltimas páginas, vamos a ver un poquito, esto va a ser más que nada una cuestión individual, pero quiero mostrar algunos puntos de este cuadro. Este cuadro resume la visión de Geoffrey Hudson de estos temperamentos y por supuesto todo esto está condicionado por el lenguaje, que es otro impedimento. El lenguaje es una forma muy concreta de expresar algo inexpresable. De hecho, el lenguaje nos modela el cerebro de una forma específica. Entonces, dependiendo de la lengua que hablemos, ¿qué concepción tenemos de las cosas? Si en una lengua la misma palabra que se usa para la mente se usa para el corazón, como pasa en algunos lenguajes asiáticos, pues la concepción de eso es muy distinta al lenguaje que tiene una palabra para cada cosa. Las lenguas originales, que una palabra significaba un mundo de conceptos, ¿no? Tener esa palabra, aquellos que han estudiado un poquito sánscrito, al decir una palabra muy corta están diciendo una gran cantidad de contenido y de ideas alrededor de esa palabra. Muy distinta a decir dharma a decir deber. Un abismo entre esas dos cosas. Dharma significa 1.000.000 de cosas más que deber. Entonces la lengua siempre condiciona. De hecho, vamos a ver cómo, de acuerdo al temperamento, un traductor traduce. Entonces, cuando nosotros leemos un texto, lo leemos con nuestro propio filtro. Y al traducirlo, traducimos con nuestro filtro. Entonces, o un autor hablando de un temperamento del que no es completamente evidente. Cuando se lee a Annie Besant, pese a que ella se tomó el trabajo de hablar de la devoción, se nota que su temperamento principal no era el devocional. Si bien ella tenía un desarrollo muy abarcativo, que tocaba creo que los 3 puntos principales, su tendencia primordial, no me acuerdo de algo que dijo HPB en un momento, que ella era puro intelecto. Y eso se siente y se reconoce cuando se lee el texto de Annie Besant. Cuando uno lee un escrito de la línea devocional por un devoto, hay un abismo. Cuando traducimos lo mismo, hay partes de la traducción del libro los 3 senderos de perfección en donde no se comprendió la idea porque es una idea que viene muy de la línea de la devoción y que para poder comprenderla hay que o trabajarla o haber leído muchas veces esa. Y pasa lo mismo en otros sentidos, ¿no? Cuando uno pertenece a una línea devocional es muy difícil traducir un texto que viene de un temperamento más intelectual. El libro que en castellano, en español se llama Los 3 senderos de perfección, el título original del libro es Los 3 caminos hacia la unión con Dios. Ese es el título que eligió Besant. Los 3 caminos hacia la unión con Dios. Seguramente que con las mejores de las intenciones ese título se cambió. Pero para una persona que tiene una tendencia devocional, apenas se lee la unión con Dios, ahí estamos, pegado como la abeja a la flor. Pero cuando se lee los 3 senderos de perfección es como una cosa fría. Sin embargo,
para aquel que tiene un temperamento intelectual, la perfección tiene otra connotación. También los textos que se traducen. John Algeo, hablando de los temperamentos, él dice, el desequilibrio a veces se genera cuando hay muchas personas de un temperamento, porque después eso toma mucha fuerza y las personas de otro temperamento quedan un poco excluidas. Y a veces sucede con los textos que se eligen traducir. Hay muchos textos devocionales escritos por miembros de la Sociedad Teosófica que no están traducidos al español. Como puedo darles una lista, estoy tratando de pensar de uno en particular que es sobre los Bhakti Sutra de Narada, que son traducidos por Taimni, de la misma forma que Taimni tradujo los Yoga Sutras de Patanjali, también tradujo los Bhakti Sutra de Narada y les llamó la autorrealización a través del amor, Self-Realization Through Love. Ese libro está en inglés. Hay un librito muy interesante de Jina Nayadasa que se llama, que es acerca del misticismo, de los diferentes tipos de misticismo. Hay un cuadro incluido sobre eso al final entre medio en el apéndice sobre misticismo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, creo que se entiende la idea. ¿Cómo? La autorrealización a través del amor, de Taimni. Acá se tradujo como los Bhakti Sutras y lo editó Ballesteros en Colombia. Ah, bueno. Hay libros también que se han editado en el pasado y ya no están disponibles. Sí. Bueno, todo esto es para ir reflexionando, ir viendo un poquito la importancia de nutrir esa diversidad, no solamente de respetarla o soportarla. Hay un abismo entre soportar y nutrir y honrar eso en el otro. Si vamos un poquito al cuadro, quería mostrarles un par de cosas. Esto va a ser más que nada un trabajo personal, individual, que vamos a hacer. Y la tarea sería tomarse un tiempo después de este trabajo para mirar con detenimiento la cualidad que surge de cada uno de estos rayos, que se la trata de definir en varias palabras, porque es muy difícil de definir con una sola. Entonces, el conjunto de palabras más o menos nos da una idea redonda de lo que es ese temperamento. Solamente voy a leer las cualidades de cada uno. El primer rayo, por lo general, se lo considera el rayo de la voluntad, del poder, del coraje, del liderazgo. Autosuficiencia también agregaron. Y es el típico líder, aquel que arrasa con todo. Y esto también es una forma de utilizar nuestros talentos, o sea, el don que se nos dio, entre comillas. Es bueno en un grupo de personas tener en un grupo de trabajo, tener distintos tipos de temperamentos, porque lo que uno no puede hacer, lo va a poder hacer el otro. Hay personas que con el liderazgo y el coraje pueden hacer muchísimo. Y otros que no, ese aspecto todavía se tiene que trabajar y están trabajando en otro. Hay una película de Disney, de Walt Disney, que es Tinkerbell. Tinkerbell es el hada, Tinkerbell, es una hadita verde. Hicieron una película acerca de cómo nace Tinkerbell. Tinker quiere decir
¿Mm? No, bell es campanita. Pero tinker es el que arregla cosas, el que inventa, el que pone cositas juntas y hace algo nuevo. Ese es un tinker. Y en la película muestran que cuando nace Tinkerbell, ellos dicen que el hada nace cuando un bebé se ríe por primera vez, ahí nace un hada. Cuando el hada nace, la presentan en una serie de objetos delante de ella, que están como flotando, así en forma de U. Entonces le dicen, tenés que elegir tu talento. Y ella dice, ¿cómo voy a saber? Ah, vas a saber, le dicen. Entonces se va acercando y ella se acerca primero al agua y cuando la quiere agarrar el agua se disuelve. Después va y quiere agarrar el aire y cuando lo trata de agarrar también desaparece. Después, entonces sigue caminando y trata de agarrar los talentos y pasa por un martillo y lo mira como diciendo, el martillo no, y sigue caminando. Y cuando lo pasa de largo, el martillo se enciende con luz. Y entonces ella abre los ojos grandes y el martillo se le acerca y lo agarra y ahí se produce el momento en que ella recibe su talento. Toda la película es acerca de Tinkerbell no queriendo ser un Tinker y tratando de ser otra cosa. Y cómo eso no resulta. Y que lo que mejor que ella podía hacer era ser el Tinker. Porque en realidad tenía un talento enorme en ese temperamento. Muchas historias, tanto antiguas como modernas, muestran los distintos grupos de personas. ¿Sí? Están los guerreros, están los sacerdotes, están los que se ocupan de la comida, los que se ocupan de la filosofía, etc., del arte. El segundo rayo por lo general se lo ve como el rayo amor-sabiduría. Parecieron palabras muy distintas, amor-sabiduría. Pero cuando se las mira desde cierto punto de vista, el amor y la sabiduría son dos aspectos de lo mismo, o quizás hasta podríamos decir una misma cosa. La intuición, la filantropía, el sentido de unidad, la simpatía, el cooperativismo. Lo que quiero señalar es que para cada una de estas tendencias hay una búsqueda. Con una tendencia aparece una búsqueda particular, que para mí tiene que ver con ese anhelo. La forma en que los que se trata de lograr externamente e internamente también tiene que ver con el temperamento, el método que se utiliza. Y después, la debilidad que ese temperamento tiene, muy importante para poder vernos a nosotros mismos, porque el trabajo que vamos a hacer es eso, tratar de verse a sí mismo. Y estos son elementos importantes, porque cuando uno los ve escritos, puede reconocerse en ellos. Es más, a veces es mucho más fácil reconocer a otros cuando estamos leyendo este cuadro. Y eso también es útil, porque cuando uno puede reconocer al otro, después puede entender cómo reconocerse a sí mismo. Y lo cómico o tragicómico es que la fuente de sufrimiento también depende del temperamento. O sea que, en cierta forma, nosotros elegimos cómo sufrir. Es un sufrimiento muy, muy específico. Y antes de pasar al tercero, a los demás, un comentario que quería hacer respecto a esto de que los clarividentes se han tomado el trabajo de explicar los temperamentos, de definirlos en detalle, de buscar ejemplos de personas que tenían esos temperamentos predominantes. Mi sentir respecto a eso es que el clarividente debe verlo. En cierta forma lo ve.
Y para ellos es tan evidente esa diferencia que sienten la necesidad de comunicarlo, de decir, miren que esto existe, esto es una realidad, aunque ustedes no la puedan ver, esto es una realidad, y una realidad que los está moldeando de una forma bastante concreta. El tercero es la ideación, es la creatividad, comprensión, poder mental. Es el típico filósofo, el erudito, pero también el diplomático, el organizador, el economista. Y la forma en que esto se expresa es el entendimiento. Después el cuarto es la belleza. Se expresa a través de la belleza, pero es la cualidad esa de armonía, balance, ritmo. El quinto es la mentalidad analítica y lógica, la precisión, el científico, el matemático. El sexto es la devoción. Entonces se relaciona con el ardor, la unidireccionalidad, el amor sacrificado. Antes de continuar, digo otra cosita. Algo que también podemos descubrir con este cuadro es que cuando vemos a otros reflejados en alguno de estos aspectos, nos damos cuenta, o sea, se genera cierta paciencia interna. ¿En qué sentido? Cierto entendimiento o comprensión interna de que cuando, por ejemplo, me exaspero porque alguien está siendo muy sacrificado y uno siente por qué se sacrifica tanto y por qué no sale de esa situación. Y después se da cuenta que su forma es el sacrificio. Y el alma elige el sacrificio, porque es su forma y temperamento y expresión. Lo estoy dando como un ejemplo. Puede ser cualquier otro. Entonces, el comprender que esa es su función, me genera una sensación completamente distinta. Y lo mismo para nosotros. Si nosotros somos si una persona es muy sacrificada, por ejemplo, por seguir con el mismo, y el otro no se sacrifica, no exasperarse, porque no es necesariamente la tarea del otro. Hay personas que son muy activas, hay personas que son muy pasivas. Ahora, eso no quiere decir, esta es siempre la cuerda floja. Hay una diferencia entre tener un temperamento, o sea, reconocer el temperamento, y después quedarse amoldado en lo que uno quiere ser y no quiere cambiar, ¿no? Esas son dos cosas distintas. Y por eso el discernimiento es el comienzo y el final del camino. Todo el camino está fundamentado en el discernimiento. Y el séptimo temperamento es la gracia, la belleza, es la precisión, la cuidadosa atención al detalle, el orden y método, el método. Eso se lo ve más que nada en las personas más ceremoniales, los ritualistas, los magos, los sacerdotes. Para aquellos que tengan interés, hay una correlación entre los 7 principios y los 7 temperamentos. Y van a ver que abajo del cuadro están listados, pueden hacer una comparación ahí con los principios. Y también que hay una correlación, como con los principios, entre el primero y el séptimo, el segundo y el sexto, el tercero y el quinto, y el cuarto ser el que los cruza a todos, el que los conecta a todos. A veces se los puede ver como un reflejo del otro.
Desde este punto de vista vamos a ver que hay muchas formas. La línea que presenta el diagrama es que tiene relación la libertad con el orden, por ejemplo. Sí, sí. La compasión con la pasión. Sí, se los podría ver como un reflejo uno del otro. Y también como una forma de buscar armonía entre los dos. O sea, una persona... Porque la idea es que eventualmente todos estos aspectos tienen que estar desarrollados en nosotros, aunque uno va a permanecer predominante, pero todos los aspectos deben desarrollarse. A veces se dice que si, por ejemplo, se desarrolla la compasión, si se desarrolla la pasión y no la compasión, se genera una pasión un poco autocentrada, si se quiere. Entonces la pasión y la compasión se compensan a sí mismas, se equilibran. Pero la pasión puede despertar la compasión, entonces por eso están relacionadas. De la misma forma que el conocimiento puede despertar la sabiduría y el orden puede llegar a la libertad. Pero más que nada nuestra tarea sería hoy prestar atención, vamos a dedicar un tiempo individual para que cada uno mire el cuadro, sobre todo, y se detenga en los aspectos, en cada uno de esos aspectos, para ver si puede verse a sí mismo, encontrar aspectos de sí mismo. Una pregunta. Sí. El hexágono que está a la derecha, Sí. ¿eso qué representa? El hexágono es una forma de, es simplemente otro, ¿no?, un símbolo para ubicarlos de otra manera. Sí. Y que la armonía es el centro de estos aspectos que trabajan entre sí. Se hace de la misma forma una relación entre la compasión y la pasión, entre la sabiduría y el conocimiento, entre la libertad y el orden, y la armonía la parte central. La verdad que mucho más que eso no sabría decirle tampoco. De todas formas, esto lo comparto, esta última parte, para que se explore, para que cada uno pueda explorarlo por sí mismo. Pero la idea fundamental del trabajo está en el cuadro, que es para reconocer esos aspectos en nosotros. En este reconocer nuestras tendencias, después vamos a ver que los distintos senderos se sienten más acorde con nuestra búsqueda. Y por eso vamos a ver esta semana los 3 senderos como se presentan en el yoga. Si bien las tendencias son distintas y el trabajo de búsqueda puede ser levemente distinto, como decía, nuestra tarea es eventualmente desarrollar todo. Entonces ver, a veces hay que utilizar el impulso de aquello que me entusiasma, que me inspira. Y después que tengo el impulso de aquello que me inspira, puedo empezar a ver lo otro que todavía no he desarrollado. Pero empezar por aquello que no hemos desarrollado puede ser muy difícil y frustrante. Entonces empecemos con lo que nos es natural, empecemos con lo que nos es fácil. Si a una persona de tendencia devocional o de tendencia intelectual se la hace meditar, rezar, ¿no?, de una forma devocional, y se genera hasta un rechazo interno. Pero si a una persona devocional la ponemos en ese contexto, se genera una sensación de estoy en mi elemento.
Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo desde adentro uno va encontrando esta forma, porque en cierta manera es prueba y error. Es probar y ver cómo se siente esto, qué respuesta tengo interna, cómo reacciona la mente o mi estado interno cuando me siento en la presencia de cualquiera sea el objeto de meditación, adoración, como vamos a ver. Pero antes de pasar a esto, hoy lo que vamos a hacer es nuestro paso preliminar de cualquier práctica contemplativa. Una de las ideas es que nos vayamos de este encuentro con claridad acerca de cómo realizar nuestra propia práctica diaria. Cuando digo práctica, uso la palabra práctica porque realmente no sé qué otra palabra utilizar, pero es el momento en que uno conversa con Dios, es el momento en que uno se abre a la posibilidad de estar en contacto con su ser interno, con su verdadero ser, de la forma en que cada uno lo conciba. Y que eso tenga claridad para nosotros, porque cuando no tiene claridad, después es muy difícil hacerlo, porque uno no sabe qué hacer. Entonces, delinear claramente qué hago cuando me siento, dónde voy a ir, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar, cómo va a terminar, al menos tengo claridad. Después, si no lo hago, es otra historia. Entonces decía, para eso vamos a empezar con los aspectos que son comunes a todos y que tienen que ver con las tendencias que surgen cuando el alma toma cuerpo. Todas esas son muy similares y no iguales en todos nosotros. Podemos hablar de eso en referencia a las kleyas, y lo vamos a ver en un momento. Pero antes de eso, veamos el tema de las prácticas contemplativas. Todas las tradiciones tienen un número de ciertos elementos que se ofrecen, las tradiciones religiosas. Se ofrece un espacio siempre de lectura, una lectura reflexiva, meditativa, silenciosa. Ellos lo consideran un momento de conversación con Dios, hasta la lectura misma. En el cristianismo lo llamaban la lectio divina. La lectio divina es eso, es una lectura que uno no hace como cuando lee el diario, sino es una lectura muy de recogimiento, en donde es como un conversar. Y ese conversar nos lleva, la intención de esa lectura es que nos lleve a un estado de silencio y a un estado de receptividad. Entonces, cuando uno ha leído un párrafo lo suficiente y ha tratado de encontrar el significado de lo que se dice, permanece en esa idea, marinándose en eso y volviéndose receptivo, en silencio. Muchas tradiciones tienen ese aspecto. El otro aspecto es el aspecto de la práctica, que es una forma de meditación. Algunos la llamaron oración centrante, la oración, meditación. Y estas fueron, por lo general la palabra oración se la identifica solamente con la oración de palabra y la oración de petición, como se llama en el cristianismo. Pero la oración es mucho más que eso. El misticismo en todas las tradiciones conservó la pureza de las prácticas. Y en esas prácticas lo que se buscaba era la experiencia directa de la realidad. Entonces, lo que difiere son los pasos intermedios y últimos. El comienzo de todas las prácticas es el mismo. Y es dejar atrás todo, aunque sea temporalmente. La práctica es un momento en donde uno busca ese anhelo con intensidad.
Es como un intensivo que uno hace durante media hora, una hora o lo que fuera durante el día. Entonces después trata de prolongar eso durante el día. Como uno tiene que interactuar con otros, trabajar, hacer cosas, es difícil mantener ese mismo estado durante el día. Pero la idea es esa, que eventualmente el estado meditativo sea nuestro estado en la vida. Que el estado meditativo vaya transformando nuestra naturaleza desde adentro hacia afuera. Cada vez que estamos en silencio y buscamos nuestra aspiración máxima, se genera un estado vibratorio distinto. Cuando lo hacemos regularmente, ese estado vibratorio empieza a cambiar. Entonces después nuestras reacciones empiezan a cambiar. La forma en que nos relacionamos con los demás empiezan a cambiar. Porque ya empezamos a dejar de ser los que éramos. Eso requiere el intento nada más, el intento diario de vivir en esa atmósfera. Les decía que en algunas tradiciones se la llama oración, simplemente porque tiene un componente más devocional, pero cuando uno mira los elementos siempre son los mismos. Y el elemento inicial es dejar atrás todo lo que tenga que ver con el tiempo. En cierto sentido, si lo vemos desde un punto de vista teosófico, el pensamiento, por lo general, y el pensamiento concreto siempre está asociado con el tiempo. El pensamiento es acerca del pasado o el futuro. El problema de eso es que el pensamiento del pasado viene con todo el pasado. La memoria, que es un elemento muy importante, una herramienta importantísima para la vida, es también uno de los grandes obstáculos para el desarrollo. Porque llevamos con nosotros la mochila de todo lo vivido, de todas las experiencias pasadas. Entonces, la oración centrante, la meditación, es el momento en que uno conscientemente trata de dejar todo eso de lado. Y no solamente eso, no solamente todas las experiencias que tuvo, todas las ideas que tiene acerca de sí mismo, las ideas que tiene acerca de otros, todas las autoridades, que eso es un tema enorme, las autoridades externas y las autoridades internas. Si nos ponemos a reflexionar sobre eso, todos tenemos autoridades externas y autoridades que viven adentro nuestro, aunque se hayan muerto. Todavía estamos pensando, ay, ¿qué hubiera dicho yo acá? ¿No? ¿Qué hubiera dicho Juan Viñas? Y de algún modo, para poder, 100%, para poder ser uno mismo, tenemos que dejar las autoridades de lado. Y no solamente durante la meditación, sino también durante la vida. Las autoridades también viven en los libros, ¿no? Viven dentro de la familia, a veces cuando tenemos estructuras familiares, a veces no necesariamente los padres, pueden ser los padres, pueden ser otras figuras de autoridad. Y acá vamos a ir al tema de las kleyas. Antes... Sigo diciendo, pero antes, como que los amenazo con que vamos a ir a las kleyas, pero no vamos. Quiero mencionar un par de las frases que están en la página 6 de las prácticas contemplativas. ¿Antes puedo hacer una pregunta? Sí. En realidad, sí, podemos hacer un espacio de preguntas después. Sí. Gracias. La práctica, lo que vamos a ver en estas frases, que son de muchos autores distintos, es que
Este es el momento en el que uno mira hacia adentro y que se da cuenta que todo lo que está buscando afuera lo va a encontrar adentro. A veces es inevitable el movimiento de ir afuera e ir adentro. A veces para ir adentro tenemos que ir afuera, ¿sí? Para buscar en nuestro interior, por ejemplo, sin haber leído lo que dejaron todos estos sabios, quizás uno no hubiera empezado la búsqueda hacia adentro. Pero si uno continúa la búsqueda hacia afuera, el adentro queda sin desarrollarse. Entonces eso es un equilibrio entre buscar afuera y buscar adentro, buscar afuera y buscar adentro. Y ver qué es lo que surge de nosotros mismos. Porque como nos dicen todas las enseñanzas, ¿sí?, dentro de nosotros está la luz que buscamos. Dentro de nosotros está la luz del mundo, como dice, la única luz que en el sendero puede difundirse. Y que si no somos capaces de percibirla dentro de nosotros, no vamos a poder percibirla afuera. Es inútil que la busquemos en otra parte. Y esto se relaciona con lo que hablábamos ayer de la experiencia. Cuando se empieza a tener una noción del mundo interno, luego se aborda el exterior de una forma distinta. Se encuentra en la sabiduría escrita elementos que antes no se encontraban. Algunos autores nos dicen algo muy importante, que en realidad este es un punto crucial para el trabajo, que está muy claro en la enseñanza teosófica. Que en realidad no somos dos entidades, no somos este ser superior, este ser interno, este ego encarnante y una personalidad que se asocia que se identifica y genera esto, ¿no? Esta dualidad de ser esto y ser lo otro. Sino que lo que nos dicen es que nosotros somos única y exclusivamente el ego. Nosotros somos única y exclusivamente uno con todo. Y que es una mirada oscurecida, que es un error de visión, que es avidia, que es una visión equivocada de identificarse con lo que percibimos a través de los sentidos. Entonces, que nuestra tarea es únicamente darnos cuenta de que no somos esto. Es muy fácil decirlo. Pero el trabajo debe comenzar de algún lado y a medida que se va recorriendo el trabajo se va realizando cada vez más la posibilidad de vivir desde un punto en donde uno no está tan fuertemente identificado con esto que percibe a través de los sentidos. Para eso, vamos a ver que la meditación cumple un rol fundamental, que es el desarrollar la presencia consciente de observar este momento. Porque la única parte nuestra que está que no es esto, la única parte nuestra desde donde podemos hacer algo es desde esa parte que es consciente de estar viva. Nosotros cuando vivimos, ¿no?, nos asociamos con el cuerpo, nos asociamos con la experiencia, nos asociamos con el pasado, con el nombre que nos dieron, con el género, con todas las vivencias. Eso genera como un paquete muy apretado, una estructura muy apretada. Y creemos ser esto. Y al identificarnos con esto, con la emoción, con todo lo que pensamos que ya, como hablábamos ayer, es una historia también creada por nosotros. Y vivimos a través de esa historia. Entonces, el trabajo que se nos propone a través de la meditación y a través del estudio y a través de la acción
porque todo se interpenetra, todo está relacionado y conectado, es que primero podamos desarrollar nuestra capacidad de ser, de estar, de existir, que es independiente de todos nuestros vehículos, que es independiente de este cuerpo, es independiente de las emociones, es independiente del pensamiento que trae la noción del tiempo. Entonces, cuando uno se centra ahí, que es nada más un cambio interno de visión, ¿qué significa eso? Estamos acá, hay muchas formas de estar acá. Una forma de estar acá es decir, es estar pensando acerca de algo. Estar pensando que somos distintos, que somos diferentes, que estamos separados, que somos individualidades separadas. Y estar en el cuerpo, y estar en la emoción, y estar en el pensamiento. Y hay una forma de estar que la vamos a hacer ahora en una pequeña práctica, al final, en donde uno puede centrarse en la parte de uno que es consciente, esa parte de uno que es testigo de todo lo que está ocurriendo. Cuando uno se despierta a la mañana, hay como dos opciones, hay probablemente muchas más, pero hay dos opciones. Una es saltar inmediatamente, ¿no?, mentalmente, a lo que va a ser el día, a lo que tengo que hacer, a quién soy, a quién fui, la lista de quehaceres. Y hay otra forma de despertar, que es despertarse y observar. Observar cómo entra la luz por la ventana, observar la sensación de las sábanas en la piel, observar el ambiente que me rodea. Hay una tendencia muy, muy fuerte nuestra a saltar inmediatamente al pensamiento. Entonces, nos bañamos automáticamente, nos lavamos los dientes automáticamente, manejamos automáticamente, lavamos los platos automáticamente. Todas las cosas que más o menos el cuerpo puede hacer solo, sin que nosotros estemos presentes, y ahí no estamos. Estamos en nuestro mundo imaginario, en la historia que vamos creando. La meditación nos ayuda a generar, a cultivar esa parte nuestra que puede ser consciente independientemente de todo. Lo que pasa es que, de la misma forma que se desarrolla un músculo, a menos que nos centremos desde ese punto que puede ver, toda la energía se va a la mente, o toda la energía se va a la emoción, toda la energía se va al cuerpo. Tenemos un reservorio de energía limitado. Y para poder estar presentes, observando, se necesita energía. Entonces hay que utilizar esa energía para que se vaya generando, se vaya cultivando la capacidad de estar presente. Todo eso, esto es una tarea enorme, pero es una tarea sumamente crucial. Como dicen los Yoga Sutras de Patanjali, de esta forma vamos atenuando las tendencias que aparecen cuando el alma toma cuerpo. Se dice que las kleyas, que ahora vamos a ver qué son las kleyas, se pueden suprimir a través de la práctica meditativa. Y quiero aclarar que la práctica meditativa no necesariamente significa que uno vaya a tener que sentarse a un lugar y hacer una serie de cosas. Eso está bien y es muy útil. Y lo vamos a hacer esta semana. O sea, eso es parte del trabajo. Pero también cultivar esa parte nuestra que puede ver sin identificación. Lo que en Luz en el Sendero se llamaría vivir en lo eterno. ¿Por qué? Porque es vivir en un estado en donde no hay tiempo. Cuando aparece el pensamiento, aparece el tiempo. Soy esto, soy lo otro, toca hacer esto, toca hacer lo otro.
Y todas las cuestiones, no vamos ni siquiera a hablar de la complejidad que traemos a la vida a través del pensamiento. La complejidad, el dolor, el sufrimiento, los problemas imaginarios, los problemas reales, pero los imaginarios por sobre todo. Todo lo que genera nuestra psicología a través del pensar. Entonces, como decía, una de las prácticas más sencillas es el intentar vivir desde ese lugar, ya sea que uno esté caminando, o esté lavando los platos, o esté realizando una tarea, o decida sentarse. Ahora, lo importante es que lo más importante es que se haga, que ese momento de estar presente se realice. Porque si uno dice, bueno, no me voy a sentar a meditar porque total después estoy presente durante el día. Siempre buscamos estrategias para no generar una disciplina y tener la constancia y generar el hábito y todo eso. Y ahora sí, yendo al tema de las kleyas, que en este caso, bueno, yo lo llamé el direccionar el empeño, direccionar la tarea, que se lo ve en los Yoga Sutras como la parte que se llama sadhana, que es el segundo libro. Las kleyas, estas tendencias que asume el ser cuando encarna, que asume el ser cuando toma cuerpo en este plano físico, son avidya, que muchas veces, o sea que literalmente es ignorancia, pero se lo traduce como desconocimiento de la realidad, porque es justamente el identificarnos con algo que no somos. Lo primero que hacemos en el trabajo de la meditación es soltar todo aquello que creemos ser. El segundo aspecto es la segunda kleya, esto está en página 7, es la egoidad o el sentido de egoísmo, que es el asmita, que es el sentido de sentirse separado, de crear esta entidad que es separado de todo lo demás. Después vienen las atracciones, que por lo general surgen después de aquello que genera placer. Entonces, aquello que genera placer genera atracción. Y las repulsiones, que es todo aquello que rechazo porque genera dolor. Y por último está el fuerte deseo de vivir, que es una de las, está al final, creo que es uno de los puntos más fuertes en nosotros, más intensos. Y que bueno, no necesariamente tenemos que empezar con lo que es más difícil, sino todo lo contrario. El fuerte deseo de vivir creo que se va disolviendo muy de a poco a través que van pasando los años de mucho trabajo. Los otros son un poco más fácil de trabajar y de ver. Bueno, les dejo las demás frases para que las estudien. Cada frase tiene la bibliografía, para aquellos que no han visto esa bibliografía. Y cada autor también es digno de ser considerado, cada uno de los autores que se mencionaron en el cuadernillo. Algunos de ellos lo vamos a ver más en detalle. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, a menos que estén un poco adormecidos, ¿están cansados? Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica que va a ser
preliminar para todos y que después se aplica a todos los senderos y a todos los temperamentos. Esta es la primera parte de una práctica. Entonces, después de esta reunión, si ustedes quieren anotar qué aspectos de esto funcionaron para ustedes, qué aspectos de esto quieren preservar para su práctica, este sería el momento, después de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a sentar cómodamente. No hace falta elegir ninguna postura estrafalaria. Lo que por ahí se recomienda es que uno ponga la planta de los pies sobre el suelo, que no haya brazos cruzados o piernas cruzadas. A menos que uno esté sentado en el piso, ya eso es otra historia. Una de las cosas más difíciles para nosotros es relajarnos. Creemos que la relajación es fácil, pero la relajación tiene profundidad, tiene capas. Cuando creemos que estamos relajados, podemos relajar mucho más. Para relajarnos utilizamos la respiración, haciéndola un poquito más profunda, un poquito más lenta. Todo forma parte de este momento, el avión, los sonidos. Y vamos a utilizar la exhalación para soltar. Entonces, cada vez que exhalamos, relajamos el cuerpo físico. Para relajar hay que notar. Hay que notar tensión. Entonces, llevando la atención a un área del cuerpo, vamos a notar la tensión y la vamos a soltar. Relajamos los músculos, la piel, los órganos internos. Por último, relajamos los párpados. Los párpados relajan también el resto del cuerpo. Una vez que estamos relajados, pero internamente profundamente despiertos, nos vamos a posicionar en esa parte nuestra que está observando este momento. Vamos a observar este momento desde allí, silenciosamente. Vamos a notar que esta presencia testigo, esta presencia que observa, no está condicionada por el tiempo, no está asociada con el pasado, no tiene pasado. Entonces, como si estuviéramos sacándonos un abrigo grande, vamos a soltar de la misma manera, dejar de lado, aunque sea por un momento, toda nuestra historia, todas las experiencias vividas, todas las personas que conocimos, todo lo que creemos saber, todo lo que creemos ser.
Y vamos a respirar silenciosamente, sin modificar la respiración. Respirar silenciosamente, observando desde ese punto que es testigo de este momento. Si aparecen pensamientos, notar qué tipo de pensamiento, notar qué estoy pensando. Después volver a la respiración. Soltar y volver. Cuando aparezca el pensamiento, no solo miren el pensamiento, sino desde dónde surge eso, qué sabor tiene ese pensamiento, cuál es la preocupación que lo genera. Soltar y volver al momento, a la presencia que observa. Y lentamente vamos sintiendo las sensaciones del cuerpo, sensación de la planta de los pies tocando el suelo, el aire que respiramos, el movimiento del pecho que se expande y se contrae. Y lentamente abrimos los ojos. Un par de puntos importantes. Invariablemente, sin excepción, el silencio genera paz. No es que lo genere, la paz siempre está. Uno se interpone delante de ella. Entonces, cuando hay silencio, uno está en un estado natural de paz. Eso, que es tan sencillo, puede hacer una diferencia importante en nuestra vida. El permanecer consciente sin un objeto de concentración es muy difícil. Se puede hacer, pero por lo general se da un objeto interno, ¿no? o externo, como puede ser la respiración, como para que la atención se pose en algo, descanse en algo. También se usa la palabra se concentre en algo. No me gusta mucho usarla porque la concentración tiene connotación de concentrate. Y se trata de completamente lo opuesto. Entonces es la atención alerta, completa, pero relajada. Es el descanso en eso. Lo que pasa es que el descanso pareciera que uno se va a dormir en eso. Y tampoco es la idea. Sin embargo, pese a que entonces por ahí se puede utilizar la respiración como un elemento muy suave, muy tangible. Y algunas líneas dicen que hasta que uno no desarrolle una cierta capacidad de estar presente, va a ser muy difícil posarse en un objeto de meditación. Entonces, esta es una parte, un cultivo que tiene que realizarse preliminarmente. La capacidad de ser consciente, de estar presente momento a momento, ya sea cuando nos sentamos, que lo podemos hacer de una forma intensiva, o cuando estamos en relación y actuando durante el día. Una vez que hemos establecido o vamos fortaleciendo esa presencia, después podemos introducir un objeto en donde vamos a centrarnos. Ese objeto va a depender de acuerdo a nuestro temperamento. O por lo menos va a depender
de lo que en este momento buscamos o lo que en este momento nos inspira. Después, una vez que logremos tener estabilidad en eso, podemos movernos en otra dirección. De esa forma se puede desarrollar o cultivar una práctica contemplativa.